Ahora bien, es interesante de las pocas fuentes que no se refieran tanto a la Purísima como tal en Granada, sino que hay un libro aquí de don Pío Bolaños que se llama Monografía de la ciudad trágica de Granada. Don Pío Bolaños era un costarricense que después del incendio ordenado por Walker, y apenas antier hemos celebrado un aniversario más del incendio de la ciudad y de la catedral, que hasta pusieron cargas de dinamita en lo salvaje del intento y lo lograron, de destruirla, de arrasarla totalmente, ¿no? Don Pío Bolaños es un costarricense que vive en la Granada después del incendio, porque miremos cómo es el señor que escribe recto en líneas torcidas, podríamos decir. La ciudad queda casi totalmente arrasada, quedaron solamente unas 10 casas en pie, ¿verdad? Hoy modernizadas, que ni siquiera se ve el aspecto que pudieran haber tenido la mayoría. Pero después de ese incendio, Granada resurge como el principal centro comercial de Nicaragua. Después, con la depresión de la economía y ya en pleno siglo XX, por los años 1950, 60, todas esas grandes tiendas y empresas comerciales se van a Managua. Eso ha sido como típico, ¿no? Pero en ese tiempo, Granada se convierte como un imán que atraía cantidad de gente de otras partes a establecerse y a poner negocios. Es cierto que don Pío Bolaños nunca fue un gran comerciante ni negociante de gran monta, ¿no? Pero era un hombre muy acucioso, muy preocupado por la historia. Y él se pone a estudiar y a recoger las historias y las tradiciones de Granada. Y hay un dato muy interesante, porque aquí don Pío Bolaños reporta que en Granada hubo gritería igual que la de León, lo cual nosotros ya no hemos conocido. Bueno, conocemos la forma granadina que gira en torno a la Purísima Catedral, luego de la misa solemne asistida total, a lleno total en la catedral, la salida al barrio correspondiente, el altar, el rosario en la noche y el regreso en la carroza y todo lo demás a lo que habíamos estado acostumbrados, como quien dice. Pero don Pío Bolaños dice otra, refiriéndose a las fiestas tradicionales en Granada, que casi todas eran de índole religiosa, dice: otra de las más alegres fiestas populares es la del 7 de diciembre, en la noche llamada de la gritería. Grupos de gente recorrían esa noche las calles de la ciudad portando faroles iluminados y forrados con papel de China en colores. Cada uno de estos faroles llevaba una leyenda, y entre ellas había algunas muy hermosas y de colores y leyendas llamativas. Los grupos, al llegar a las casas donde había altares y se rezaban las oraciones de la Purísima, se introducían a ellas cantando alegremente el conocido estribillo de ¿quién causa tanta alegría? Y el grupo respondía en coro la Concepción de María. Y en esas casas se les repartía chicha de maíz condimentada con jengibre, cajetas de coco, de leche, trozos de yote en miel, de dulce de rapadura, trozos de caña, alfajores y otras golosinas. Algunos de estos grupos solían proveerse de pequeños costales para guardar las cosas que se les iban repartiendo. La gritería se terminaba en las horas de la madrugada y no pocas veces acababa en bochinche entre los grupos de paseantes a causa de la rotura de una de las farolas o el arrebatamiento de algún costal por el grupo rival, ¿no? Siempre, la nota, así como dice. ¿De qué estamos hablando ahí? Esto es muy importante, de la gritería del 7 de diciembre. Porque siempre se ha dicho que Granada tiene una forma muy exclusiva de celebrar la Purísima, ¿verdad? Distinta de cómo se celebra en Occidente, distinta de cómo se celebra en otras partes, pero estamos fundamentando de que hasta 1900 Granada tenía la misma forma en todo el país de celebrar. O sea, para 1900 no existía las salidas a los barrios, ni los altares en los barrios, ni los rosarios en la noche. La devoción a esta imagen que fue encontrada según la tradición puramente verbal y que la gente viene repitiendo pues de generación en generación, era una celebración muy común a la del resto, muy común o con mucha relación a como se celebraba en el resto del país. Brilladores, sus labios purpurinos, su talle peregrino, su aspecto virginal, su talle peregrino, su aspecto virginal, su aspecto virginal. Por eso el cristianismo con grata melodía. De modo pues que Ángel
La génesis de la forma de celebrar a la Conchita, que es muy particular en Nicaragua, solo en Granada. Ahora tengo entendido que en la ciudad de Rivas se ha irradiado la costumbre granadina. Eso sufre un bajón por la misma vulgaridad de mucha gente, ¿verdad? La vulgaridad, los excesos, el quemar a la gente con polvo, el tirarle bolsas de agua. Yo cuando empecé mi ministerio en catedral tuve que luchar mucho contra eso. Hasta me eché de incomprensiones a mucha gente y lo demás, pero bueno, yo sabía que había que hacerlo y se trató de sanear esa mala costumbre de ataques ahí en las plenas procesiones y vulgaridades, pues, pero bueno. Entonces, hay un bajón, de modo que para 1955 más o menos estaba prohibido que la Virgen saliera a las calles por los relajos. Entonces, dos sacerdotes que tenían mucha influencia en el pueblo granadino, el Monseñor Doctor Francisco Romero, fundador del asilo de ancianos La Providencia, ¿verdad?, que está allá por la parada de los buses de Managua, y fue el que rehizo toda la Merced, tal como está la iglesia grandiosa, preciosa, y trabajó mucho, y un hombre de mucho prestigio, muy querido por el pueblo, Monseñor Romero, y Monseñor Alejandro Bolaños Domínguez, que estuvo en catedral y después terminó su curato en Camuapa, Buaco, ¿no? Ellos resucitaron, por así decir, restauraron la tradición de que la imagen volviera a salir. Hablaron con el obispo, que era Monseñor Marco Antonio García, y le prometieron que las cosas iban a venir en orden. Entonces, ellos dos iban a las procesiones. Entonces, la gente, claro, cuando veía al sacerdote respetaba más y lo demás, y así es casi siempre, ¿no? Venían con su sotana ellos y todo. Y de modo pues de que lo que se había perdido por vulgaridad y relajo es restaurado ahí por 1950-55 hasta llegar al día de hoy, pues que se está haciendo igual. Quizá no ahora con el lujo y el esplendor, las calles adornadas, iluminadas, con portadas, era una cosa bellísima. De los pueblos iba gente en buses en las noches ahí como en un paseo, como un turismo religioso, ¿no? Encantada la gente ver cómo Granada, valga la palabra, derrochaba su plata en ese tiempo en la Purísima, ¿no? Ahora las cosas han disminuido mucho, pero lo importante es hacerlo con fervor, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo serví ahí en catedral que se le exigía a las personas de la calle donde estaba la Virgen que pusieran su radio transistor para escuchar el rosario. Si no iban pues al rosario, todo el mundo en un banquito tenía su radio o desde dentro de la casa escuchando el rosario, la predicación y luego la transmisión de la procesión de regreso y en la noche a catedral. Hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, esa forma de celebrar, el resto del pueblo de Nicaragua como que no le entiende mucho. Porque en Nicaragua la Purísima es salir en las noches a los rezos, lo que te reparten, y el 7 de diciembre pues es un plebiscito. Plebiscito es ponerse de acuerdo a todo el pueblo y lanzarse a la calle, ¿no? Entonces, la forma de celebrar a la Purísima en Granada, pues es una forma bastante reciente. Pero la parte antigua de esa celebración se dio hasta 1900. Desde tiempos coloniales hasta 1900. O sea que igual a como empezó en León, igual, o sea, en Nicaragua nosotros tenemos tres formas muy delimitadas de celebrar a la Purísima. La más antigua es en el viejo en Chinandega, cuando en 1562 un hermano de Santa Teresa de Jesús, obligado por las tempestades, llega al puerto de Realejo. Él iba camino a Perú. Los hermanos de Santa Teresa padecieron pobreza y engrosaban la lista de los famosos peruleros, que eran los jóvenes que se aventuraban al Nuevo Mundo porque creían que en Perú con solo escarbar salía la plata y el oro. Entonces les decían peruleros. Y dos de los hermanos de Santa Teresa vinieron desde España a rodar fortuna, porque ellos eran de apellido, pero con los bolsillos desfondados, ¿no? Eran nobles, pero pobres, podríamos decir, según ellos, pues. Y la santa, según la tradición, le regaló esa imagen pequeña, como de medio metro, esas imágenes de vestir, no como la Conchita, que es totalmente una escultura de bulto redondo, de cuerpo completo, como se dice, ¿no? Y ahí una tempestad lo obligó a desembarcar. Y como no había absolutamente nada en el Realejo que pudiera él darle hospedaje ni nada, era un simple puerto de dormir a la intemperie, se va al viejo, a la antigua Chamulpan de los indígenas, y los frailes franciscanos tenían un pequeño convento con la iglesia. Y entonces la Virgen la pusieron ahí y le gustó tanto a la gente
Le gustó tanto a la gente que le decían la niña blanca, la Virgen. Vamos a ver la niña blanca. Y ahí comienza la primera modalidad en Nicaragua de celebrar, que es que todo el pueblo va a la Basílica del Viejo. En ese tiempo no era basílica, ¿verdad? A verla, la Virgen. La Virgen no sale, por eso se llama Virgen del Trono. Sale solo el 8 de diciembre, 2 horas a recorrer y nunca más. Entonces, la forma de ir al Viejo es, los hijos vamos a la casa de la mamá, a verla a ella, a estar con ella, y todavía se conserva así. La forma leonesa surge un siglo después, como en finales de 1690 y todo el siglo XVIII, que es el siglo del afianzamiento de la fiesta popular a la Purísima. Y surge en el convento de San Francisco de León, cuando los frailes, al ver el gentío que llegaba a la novena, buscaron pequeñas imágenes de porcelana y se las repartieron a la gente diciendo, récenla en su casa, porque aquello se congestionaba tanto. Y el 7 de diciembre el alcalde mandaba a iluminar las fachadas. En el tiempo no había electricidad, eran farolitos con gas, con luz, con lo que fuera, ¿no? Y a limpiar las calles adornadas, y los grupos que se cruzaban en la famosa gritería. Que cuando la guerra contra Walker, como había toque de queda y estado de sitio, o sea, cese de las garantías para las personas personales, garantías constitucionales, mejor dicho, la fiesta se prohibió, porque como era de noche, entonces por lo menos 4 años la gritería se cayó. Hasta que en 1857 el padre Gordiano Carranza, párroco de San Felipe de León, restaura la fiesta de la gritería. Sale casa por casa a decirle a la gente que vuelvan a levantar sus altares. Y al ver el movimiento y todo, pega un grito delante de muchos en una casa y dice, ¿quién causa tanta alegría? Que más bien el grito debe ser, ¿qué causa tanta alegría? Porque Concepción no es una persona, es un estado de vida, es el momento en que comenzás a vivir como ser humano, en el momento en que sos concebido en el vientre de tu madre.